Sandra Ortiz es una de las figuras que ha sido salpicada por este escándalo de corrupción. Y 2 días antes de la audiencia donde ella va a apelar esa decisión de poder pasar sus días en casa por cárcel luego de que se le haya imputado los delitos de lavado de activos y también de tráfico de influencias, gracias Julián, pues dio una entrevista exclusiva a Noticias Caracol, entrevista que nosotros analizamos muy minuciosamente y encontramos una serie de declaraciones que pues dejan muchas confusiones también. Sandra Ortiz, hay que decirlo, se mostraba pues muy nerviosa, tensa, se le olvidó también en algunos momentos que el cuerpo habla y que el contradecirse o el de hacer gestos pues da lugar a muchas interpretaciones de la prensa nacional y de muchos analistas que también pues siguen atentamente este caso. Pero bueno, ¿cuáles fueron esas primeras declaraciones que dio en esta entrevista, Julián? Sí, Jessica, una explosiva entrevista en la cual pues pocas veces pasa esto, pero yo coincido con un análisis que hizo Felipe Zuleta de Blue Radio, en el cual dice que es más importante lo que no dijo que lo que dijo, porque pues uno que pues hace entrevistas y demás, es una entrevista donde comúnmente se dice los bananeó 1 hora completa, pero que obviamente lo que no respondió deja más dudas que certezas. Entonces vamos a ir con este primer apartado de esta entrevista de Caracol, donde habla de una alerta, de una supuesta alerta que habría hecho a Laura Sarabia, directora del DAPRE en su momento, cuando ella descubrió, Sandra Ortiz había descubierto que no solo eran 40 carrotanques, sino que habían 10 carrotanques más. Veamos lo dicho por Sandra Ortiz. Quedamos sorprendidos porque jamás la unidad de gestión de riesgo nos reportó cómo iba el avance de los carrotanques. Hasta diciembre del 23 que cerramos, que yo hice una rendición de cuentas en La Guajira, ese día incluso le hice un llamado duro a la unidad de gestión de riesgo porque no habían reportado nada. Y cómo así que ya tenían carrotanques contratados desde el mes de octubre, yo no sabía. Entonces en el mes, cuando se armó ese escándalo, yo hablé con mi equipo asesor, tuvimos que viajar a La Guajira y estando en La Guajira, en una reunión en ese momento con el gobernador que estaba pues, recién electo y los alcaldes, nos avisaron uno de mis asesores que habían 10 carrotanques más también en una guarnición militar allá en La Guajira que se han encontrado. Entonces yo inmediatamente, después de la reunión que tuve, me desplacé a ese sitio, le hicimos un video a los carrotanques, yo le envié ese informe a la UNSA. Bueno, respecto a esta declaración, yo sigo al portal Desigual. El portal Desigual hizo una serie como de conversación, una entrevista con Paula Bolívar, la periodista de la W Radio que destapó todo este escándalo, en el cual le preguntaban si esto que también dijo en la audiencia Sandra Ortiz, pues si era verdad, si realmente ella había hecho esa segunda alerta después de que se había descubierto el entramado, y Paula Bolívar decía que eso era completamente falso y que realmente las alertas empezaron ya cuando pues empezaron a salpicar muchos más miembros y todo el tema de la unidad de gestión de riesgo explotó en el país. ¿Cómo vieron estas declaraciones? Básicamente lo que hizo Sandra fue enlodar un poco más a Laura Sarabia diciendo que supuestamente se había alertado, y ahí también trayendo a colación, por ejemplo, lo que pasó cuando ella en la audiencia, que pues igual no le correspondía por el tiempo, modo y lugar, también incrimina a la hoy canciller Laura Sarabia diciendo que pues el plan para poder judicializar a Sandra Ortiz pues proviene de parte de ella. Entonces creo que tiene un poco de lógica que se haya hecho esa mención ahí en la audiencia, pero pues también lo que usted dice es muy revelador en el aspecto de que se intenta enlodar un poco más el nombre de Laura Sarabia en este caso. ¿Tú qué opinas? Ok, y es que además en esas declaraciones que dio, porque ella en las audiencias ha hablado también muy poco, o sea, han sido como contadas las veces donde ella ha intervenido, todo lo ha dejado a criterio también de su abogado, pero en un momento de desesperación también en esa última audiencia donde se le imputaron estos cargos y la medida de aseguramiento, ella fue en contra de todas las recomendaciones y volvió a mencionar a Laura Sarabia diciendo que no hable la verdad, que no cuente la historia, porque sí hay una historia para contar, y porque el principal testigo lo asesinaron. Él me acompañó en todo. ¿Qué es todo? No puedo decir más porque está... ¿De quién estamos hablando? Hay una persona que asesinaron y prefiero no hablar.
Prefiero no hablar fue la palabra que más dijo Sandra Ortiz en esta entrevista, perdón. Y pues llama muchísimo la atención porque entonces hay otra mujer, ¿no? O sea, ella ya dijo, hay dos mujeres muy cercanas al gobierno nacional. Y les adelanto algo que pues yo creo que era de esperarse en esta entrevista, y era que le cuestionaran si esa otra mujer pues era Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro, a lo cual ella pues con mucha contundencia, yo creo que fue uno de los momentos donde más tranquila y segura se le vio en esta entrevista, dijo que no, que esa segunda mujer no era Verónica Alcocer. Pero hay más cosas, y por supuesto en este tema ya sentimental y de parejas amorosas, algo que ella mencionó, ¿no, Julián? Sí, igual pues yo también quiero hacer énfasis en la retórica que ella toma frente a que no puede hablar de eso, a que realmente pues no tiene esa información, que pues siempre habla como no, les voy a revelar toda la verdad, pero no se los voy a decir en este momento. Y después pues sale con esas declaraciones en las cuales dice que la quieren asesinar, que es otra también relato, si se puede llamar así, porque uno ya la ve desesperada, que lleva desde la última audiencia, porque al principio era la tomaban cuando iba llegando a los juzgados y era, no, yo soy inocente, se va a demostrar cuál soborno, no sé qué. Después de cuando la fiscalía iba mostrando las pruebas, ya se iba quedando callada, ya iba aceptando cosas, después hizo esa aclaración sorpresiva y ahora pues está con el cuento de que la quieren asesinar. No desvirtuó que la quieran asesinar en este país, pues con un escándalo tan mediático y tan importante como es el de la unidad de gestión de riesgo. Esto puede pasar, pero creo que no se puede escudar en eso para no responder por los actos que tiene, y que en esta entrevista ha dejado entredicho pues su responsabilidad netamente en la entrega de un dinero. Felipe tenía un dato sobre eso. Creo que es precisamente lo que su merced va a hablar, y es las relaciones que ha tenido Sandra Ortiz, por ejemplo, con los esmeralderos. Y es algo que se ha comprobado y que también aquí el periodista de Periodismo Sin Corrección, Alfredo Serrano, ha mencionado que precisamente el día que se asesinó a Pedro Pechuga, el esmeraldero reconocido, pues se habría reunido con Sandra Ortiz precisamente para entregarle unas pruebas de lo que podría ser el montaje judicial que estaría elaborando Laura Sarabia o diferentes personas de la presidencia contra ella. Entonces es algo también ahí complicado, y pues de igual forma el caso es muy reconocido en el sentido de que a este señor con un esquema de seguridad impresionante y que también había sido jefe de seguridad de Víctor Carranza, otro gran esmeraldero, pues deja muchas dudas en el sentido de que un francotirador desde una montaña le pega un disparo en su penthouse para asesinarlo. Entonces yo creo que de alguna u otra forma las amenazas que tiene Sandra Ortiz frente a querer atentar contra su vida pueden llegar a ser muy ciertas. No sé si por el tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, por sus vínculos con los esmeralderos, también por su relación de alguna otra forma corrupta, entre muchas comillas, que hubo en Boyacá, porque igual también aquí hemos revelado que Sandra Ortiz fue la persona del Partido Verde que estuvo con los verdes, en este caso esmeralderos, y que ya siendo consejera presidencial para las regiones, pues habría sido el enlace entre la presidencia y los esmeralderos. Sí, ella, por ejemplo, en la audiencia habló de que compró un carro nuevo y que como al año le falló un tema de los frenos, y ella pues es lo que dice que puede ser uno de esos primeros atentados. Pero otra reflexión, otro señalamiento que hizo durante esta entrevista con Noticias Caracol fue el tema de las versiones que ha entregado Olmedo López y Snyder Pinilla frente a sus vínculos o a su papel dentro de este entramado de corrupción. Veamos lo dicho por Sandra Ortiz. Snyder ha hablado más o menos de 4 versiones ante los medios de comunicación frente a esos hechos que él ha relatado. 4 versiones diferentes. De esas 4 versiones diferentes, y mi abogado lo demostró en la audiencia que tuve, que él, la última versión que dio a la fiscalía y mostró la trazabilidad fue mirando mis celdas, mirando mi ubicación. Armaron una historia con las celdas de mi celular. Eso lo hicieron y yo lo tengo los documentos ahí que se los puedo entregar ahorita, cuando ellos pidieron mediante un juez de garantías mis celdas para armar una historia. Recordemos que dentro de lo presentado por la Fiscalía se miden mucho frente al tema de la localización que tiene su dispositivo, porque si usted no lo sabía, su dispositivo guarda todos los desplazamientos que usted hace. Entonces, una de las... Pues, o sea, es que ya cuando lo presenta la Fiscalía, pues ya uno como que ya incluso puede llegar a asumir, porque eso pues tiene un bagaje que es lo real o según las pruebas que ha acordado la Fiscalía, pues es la versión oficial, se podría llamar así. Y es que pues
en el momento de que se habla de los sobornos que llevaría Sandra Ortiz al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de ese entonces, Andrés Calle, pues los celulares de Sandra Ortiz y Sneider Pinilla estaban en la misma trayectoria y en el mismo vehículo, cosa que ella dice ahí que eso fue posterior, que Sneider Pinilla armó todo este relato a partir de las localizaciones que ya había dado la fiscalía posteriormente, pero pues que dejan muchas más dudas frente a si ella tenía conocimiento o no, porque es que ya lo había dicho que no, luego dijo que esto era un complot contra ella y ahora sí, pues aparentemente sí sabe algunos detalles de esta entrega. No, y otro detalle que se dio pues en este escenario de entrevista fue que Sandra Ortiz también decía una palabra que ya de eso se lo dejo a los expertos, pero que a mí me llamó muchísimo la atención cuando le preguntaban al respecto de que supuestamente Sneider en esas declaraciones decía que junto a ella fue que llevaron esos dineros. Y entonces ella dice, en las pruebas no está por precisamente esa ubicación, esa georreferenciación de sus movimientos, que Sneider Pinilla no la había acompañado. O sea, es decir, ahí ya empieza como a inducirse la cosa. Mi labor pues no está un poco de versiones juzgar, que uno no sabe. Sí, uno se confunde y dice, bueno, definitivamente acá sí hay algo, ahí sí como ella lo reitera también en la entrevista, una historia que contar y algo a lo que puntualmente ella tiene que responder. Si le llevó los 3.000 millones de pesos a Iván Name, ¿sí o no? Exacto, y cosa que no respondió y que fueron reiterativos los dos periodistas de Noticias Caracol que le preguntaron varias veces si lo había llevado o no y ya solo dijo, tengo que decir la verdad, pero como usted lo decía, con el lenguaje corporal y el simple hecho de no responder o no decir no. A 2 días de esa audiencia de apelación en medio de este proceso, creo que pues pueden sacar sus propias conclusiones, pero ya habló de ciertas características para contar esa historia, ¿no? Así es, pues dentro de la entrevista también ella manifestaba que ella iba a contar esa historia, pero que tenía que hacerla con el acompañamiento de organismos internacionales, organizaciones internacionales. Incluso puso en la mesa la posibilidad y la necesidad de que en este caso se involucrara el FBI. Hizo una comparación que usted ya la comentará, que es como rara y no da lugar, y es que el FBI intervino en el caso de corrupción de Odebrecht y por qué no podía hacerlo en este caso de la UNGRD. ¿Usted qué opina, Julián? Sí, pues yo creo que veamos el video y después analizamos eso porque pues vamos a entender un poco del caso de Odebrecht o la diferencia del caso de Odebrecht con el caso Unidad de Gestión de Riesgo. Veamos lo dicho por Sandra Ortiz. Historia que contar y créame que la quiero contar. Incluso cualquier decisión que yo tome, me gustaría que todos los organismos internacionales me acompañen para conocer la verdad. Incluso el FBI, porque no entra o no de Brecht lo hizo. Yo quiero contar, pero necesito garantías y necesito que mi seguridad de verdad, mi vida está a salvo. Y mi vida hoy está a salvo en este centro de reclusión. Ellos dos, porque ellos no lo han contado como es, como lo dije al inicio, ellos han hablado de cuatro versiones diferentes. Y nosotros le demostramos ante la juez que el desplazamiento de Sneider, que supuestamente dice que llevó un dinero conmigo a la casa de Name, eso nunca pasó. Lo demostramos técnicamente y no con pruebas de nosotros, con pruebas de la propia fiscalía. Bueno, ya pone intervención de organismos internacionales de investigación, como es el FBI, y lo compara con el caso de Brecht, pero es que el caso de Brecht estamos hablando de unos dineros que entraron desde distintas partes de Sudamérica, desde Brasil, empezó una investigación en Estados Unidos, en la Unidad de Gestión de Riesgo, netamente una investigación que se está llevando en Colombia y que no tendría hasta el momento intereses gringos. Podría ser el interés gringo, no sé, pienso yo, y partiendo desde la ignorancia con el tema de la maquinaria que llega aquí, que puede ser de otra parte. Puede ser, es lo único que se me ocurre, porque aquí no somos fabricantes precisamente de esos elementos que utiliza la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para prever riesgos, pero comparar Odebrecht con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es algo, a mi parecer, totalmente descabellado, y también por el hecho de que aquí pues puede de alguna otra forma, aunque no se ha demostrado que el presidente Gustavo Petro haya dado la orden para que esto se ejecute, pero el caso de Brecht es que presidentes recibieron dinero ilegal de una multinacional extranjera, ¿no? En el momento candidatos y ahora pues es Premio Nobel de la Paz, etcétera. Incluso hace poco el Grupo Aval tuvo que pagar una fianza
por esos delitos Al en gobierno Estados Unidos estadounidense. por el caso Odebrecht. Pero venga, Pepe, a mí no me suena tan descabellado por algo que también Sandra Ortiz manifestó, y es que en este entramado de corrupción pues están involucrados exfuncionarios y funcionarios del gobierno nacional, también congresistas de la República, pero empresarios. Ella habla de unos empresarios de los cuales pues daría detalles siempre y cuando se garantizara ese acompañamiento de las organizaciones internacionales, y puede que allá nos sorprendamos también con nombres. Uno no sabe, tal vez ese Odebrecht también ella lo encasilla en lo que sabe que aún no ha dicho y que no ha querido contar, pues pidiendo esa garantía de los organismos internacionales. Pues ahí tendría lógica, pero en el discurso judicial, como ella lo está llevando, como que desmerita sus pruebas entonces, porque entonces lo que yo haría estando en el papel de ella es, primero, estos son los empresarios, necesito ayuda de organismos internacionales porque si no, no los vamos a atrapar. Algo así, pero no ir con ese discurso como lo acabamos de ver en la entrevista con Caracol, que básicamente empieza a hilar dos cosas que hoy día en estos momentos no tienen sentido por las declaraciones y las cosas que ella no ha dicho. Entonces ahí sí yo creo que falla en su discurso, en su defensa más bien, o como la están asesorando, o bueno, no sé si tampoco la están asesorando bien por lo mismo que ustedes han comentado, de que ella con su expresión corporal ha dicho más de lo que no ha dicho, y también pues ha sido muy controversial también en sus declaraciones. Sí, igual eso va también de la mano de que, por ejemplo, su defensa tuvo que pedir más tiempo para prepararse después de que la fiscalía mostrara todas las pruebas. Una de ellas, un testimonio de Olmedo López, en el que habla de una reunión en el apartamento de Sandra Ortiz en Desayuno. un desayuno en, ¿cómo es que se llama? Las residencias Tequendama, esta que quedan aquí el Hotel Tequendama. en el centro de la ciudad. No, en las residencias Sí, Tequendama las está el hotel y Al están las ladito. residencias. Y allí, pues donde habría tenido un desayuno en la cual ella había sido la anfitriona y hubiera sido la primera reunión para conocerse entre Olmedo López y el señor Iván Name. Vamos a ver la descripción que ella hace y por qué, pues, o cuál fue la instrucción y de quién vino la instrucción para acercar al presidente del Senado de ese entonces, Iván Name, con Olmedo López y el proyecto de Gustavo Petro. A mí me dieron una instrucción en presidencia, me la dio Carlos Ramón. Nosotros veníamos trabajando muy fuerte, acercar al presidente del Senado al gobierno. Lo veníamos haciendo porque nosotros no lo acompañamos en su presidencia, a él no le eligió el Partido Verde, o sea, él no era el candidato de nosotros los verdes, él era el candidato del sector, de otro sector, el sector de la derecha, de otros sectores que no tenían nada que ver con nosotros, y a él lo eligieron ellos, y él quedó muy sentido con nosotros porque entre el Partido Verde nadie lo quiso acompañar. Y Carlos Ramón Entonces Carlos Ramón me dio la instrucción, me dijo, vamos a hacer una tarea, nosotros como verdes, tratemos de acercar al presidente del Senado. Esa fue la instrucción que me dio, que lo hiciéramos, que te queda más fácil, porque ustedes como mujeres, tú lo convences, tú los has apoyado en N cosas, deja que se le pase la piedra y poco a poco nos vamos acercando. Y vamos a reunirnos con él en medio de ese trabajo que yo estaba haciendo por ir acercando poco a poco a Iván hacia el gobierno, o por lo menos que fuera justo, que no interferiera tanto, o que fuera justo con nosotros y dejara de verdad que los proyectos del gobierno avanzaran. Bueno, pues al inicio de todo este cubrimiento que nosotros en Tercer Canal hemos hecho al respecto de este entramado de corrupción, pues mencionábamos que son 3 las figuras del Partido Alianza Verde salpicadas en este escándalo de corrupción. Partiendo por este nombre en el cual pues Sandra Ortiz también fue muy enfática, y es el de Carlos Ramón González. Presidente del momento en el Senado de la República, Iván Name, y ella. Son 3 figuras de esta colectividad que entonces se empiezan a enlazar y a tratar de comunicarse, teniendo en cuenta que en un principio pues Iván Name no era el más opcionado por la colectividad de Alianza Verde para que ocupara la presidencia, y eso ya implicaba un reto para quienes de esa colectividad que hacen parte del gobierno nacional pues pudieran sentarse a hablar con él de lo que sería ese trámite y ese trato que le iban a dar a las reformas del gobierno. Petro, ¿ustedes cómo ven la situación, Pepe? Sí, pues igual en esa pelea para escoger quién iba a ser el presidente del Senado se tenía por el lado del Partido Verde a Angélica Lozano, y también estaba Inti Asprilla en la pelea, pero en ese tema de la elección hubo muchas, por decirlo así, inconsistencias en el tema de los votos, ya que varios congresistas en último momento cambiaron y dieron como resultado que Iván Name fuera el presidente del Senado, ya que
esa colectividad lo que esperaba o lo que comentaban en ese entonces era que Angélica Lozano pues quedara con este puesto. Sí, igual pues yo creo que independientemente de esa elección al Senado, realmente pues de esa elección del presidente del Senado, Iván Name era un férreo opositor de Gustavo Petro y ellos vieron cómo se maneja la política de este país, que la única manera de convencerlo de alguna manera, pues en hipótesis que maneja incluso la misma fiscalía basada en las pruebas que ha recolectado, era sobornarlo con esos. Sí, es un soborno, no es... No es un No regalo, es una ni coima, nada, no, es un soborno ni un desayuno. de 3.000 millones de pesos que después pasaron las reformas o no, es otra cuestión, pero yo creo que independientemente del que hubiera sido el presidente del Senado, en este modus operandi de la llegada de Olmedo, porque recordemos que antes de Olmedo estuvo el señor Pava, designado por Gustavo Petro, no sé si las fechas coinciden con la misma llegada de Olmedo a la elección de Iván Name, pues la cuestión es que sí o sí se tenía que llevar ese dinero para que el presidente del Senado ayudara en eso, y esa reunión se dio a pesar de que Sandra Ortiz hablaba de que ya pues nunca pues tuvo esa iniciativa, simplemente cumplía con sus labores en los diferentes consejos de ministros, incluso habló de que no solo se reunía con Olmedo sino con diferentes personalidades, pero que realmente ese desayuno no fue el punto clave para eso, pero ahora sí, ahora da luces de que sí, ahora da luces de que ese desayuno sí se hizo y que tras derecho pues esa pudiera ser la conexión entre la coima y lo sucedido después y lo conocido después en el escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Bueno, pues lo que queda es entonces escuchar esta audiencia de apelación que se llevará a cabo el día de mañana y por supuesto Tercer Canal va a hacer el cubrimiento de esta audiencia para ver qué más dice Sandra Ortiz. Pero yo quiero hacerles una pregunta, o sea, uno cuando está en uno de estos procesos sí, o cuando uno está en una elección presidencial o una elección de cualquier tipo, uno busca este tipo de entrevistas y más 2 días antes de esta audiencia de apelación para de alguna manera fortalecerse, generar pues una discusión y demás. ¿Ustedes creen que Sandra Ortiz le benefició o fue todo lo contrario esta entrevista que le dio a Noticias Caracol? No, yo digo que la perjudicó. Desde mi punto de vista fue un error haber salido a dar esas declaraciones, más cuando pues si le dieron su asesoría, su equipo de abogados y demás, de no hablar sin antes garantizar ese acompañamiento internacional, pues yo digo que fue innecesario y que la puso fue más en evidencia en que efectivamente hubo una relación en términos económicos entre ella e Iván Name para pues lograr lo que era en ese momento una orden que ella manifestó, una orden de Carlos Ramón González de acercar a Iván Name con el gobierno nacional para que se le diera un trato justo a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, para mí fue un error. Yo creo sinceramente que ella intentó copiarse de Olmedo López cuando le empezó a salir, por ejemplo, en diferentes medios y que estaba en esta institución que ahorita se me olvida el nombre, que precisamente, la UID, que precisamente lo estaba defendiendo. Entonces yo creo que ella simplemente se quiso copiar de ese poder mediático que estaba dando Olmedo López y que pues ella creía que le iba a funcionar, pero pues como comenté en un principio, no sé si la están asesorando bien para poder hacer ese tipo de cosas o si la prepararon para poder dar la entrevista, porque igual lo que ustedes han mencionado es muy cierto, dio muchas luces de inconsistencias con su discurso y con su expresión corporal. Y que ya había dicho, queremos saber también ustedes qué opinan, si la benefició o no. Yo creo que totalmente pues fue un desacierto. También pues los periodistas de Caracol se les nota también en la expresión como que no nos dice nada concreto y demás, pero pues deja mucho en entredicho que se contradiga frente a otras declaraciones que había dicho sobre este problema y por supuesto también de cara a pues esa apelación que bueno, no es que influya mucho si sigue privada la libertad o no, pero el tema de dar esas declaraciones a 2 días de esa audiencia donde todo el mundo iba a estar con la lupa, creo que fue un descache muy importante y no solo, como decía Jessica, en lo que dijo, sino en su forma de comunicar con su cuerpo y sus expresiones. Así es. Bueno, además de pedirles, por supuesto, esa interacción con nosotros a través del chat de YouTube, también queremos invitarlos a que sigan nuestro trabajo periodístico en las diferentes redes sociales donde hacemos presencia. Recuerden que estamos en X, también en TikTok, en Instagram, en Facebook y que toda esta labor periodística se hace posible gracias a las personas que creen en este proyecto de Tercer Canal. Así que, pues, para mantenernos vivos en este ejercicio independiente, pues ustedes son claves en este proceso y los invitamos
a hacer sus donaciones y su apoyo económico en nuestra línea de Nequi y DaviPlata que aparece acá en pantalla, o lo pueden hacer directamente desde el botón de Super Chat de esta transmisión en vivo. Recuerden que nosotros somos Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdad. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?